Tengan todos un caluroso saludo, un respetuoso saludo de parte de su servidor Rudy Arguera, todos aquellos que escuchan este mensaje. Para mí es un gusto estar desarrollando este tema tan interesante y tan controversial, diría yo, ya que pocos predicadores de la Iglesia de Cristo hablan de este tema. ¿Cuál es el tema, hermano Rudy? El tema es: ¿hay salvos en todos los grupos religiosos o iglesias llamadas cristianas? Este sería el tercer video o la tercera grabación de este tema. Y habíamos estado hablando acerca de las declaraciones que nuestro Señor Jesús había hecho antes del día de Pentecostés. Habíamos estado hablando esto en el primer video y habíamos estado preguntándonos quiénes son los salvos. Y ese era algo que íbamos a definir y definimos en los primeros dos videos, en las primeros dos grabaciones que hicimos. Estuvimos también mirando cómo en el día de Pentecostés se convirtieron en cristianos, o diría yo, fueron salvos como 3,000 personas. La pregunta que hacíamos en aquella ocasión es cómo ellos fueron salvos, qué tuvieron que hacer para ser salvos. Y habíamos dicho que antes que Jesús se fuera para el cielo, antes del día de Pentecostés, Jesús, el fundador de su iglesia, el salvador de su iglesia, él había dejado bien claro los requisitos como ser discípulo de él, como los requisitos para ser salvos, los requisitos para entrar a su reino, los requisitos para recibir el perdón de pecados o el Espíritu Santo. Todo eso lo estuvimos mirando en los primeros dos videos o dos grabaciones anteriores. Y decíamos, para terminar en el último video que estuvimos grabando, decíamos, ¿debe toda persona cumplir los requisitos que el fundador, dueño y salvador estableció para ser salva? ¿Debe toda persona ser miembro de esta iglesia que Cristo edificó para ser salva? ¿O habrá salvos en otras iglesias o cuerpos religiosos? Para contestar esas preguntas, debemos de considerar los siguientes hechos. Número 1. Cristo edificó una sola iglesia, su iglesia. Él dijo, edificaré mi iglesia. Mateo 16, 18. Número 2, él como edificador de su iglesia, puso las condiciones para que las personas se convirtieran en sus discípulos. Puso las condiciones para que las personas fueran parte de su iglesia. Puso las condiciones para que las personas entraran a su reino. Puso las condiciones para que las personas fueran salvas. También, en Efesios 5:23, Cristo es el salvador de su cuerpo, dice, o iglesia. Cristo, el fundador de su iglesia, Él es el salvador también de su iglesia. También Cristo se dio a sí mismo por su iglesia. Él murió en una cruz, se dio a sí mismo. En Efesios 5:25. No hay, y aquí quiero pararme un momento, no hay un fundador humano
que hay, de estos miles que hay que han fundado iglesias, no hay ni uno que haya muerto o haya dado su vida en sacrificio para ser crucificada esa vida o ese cuerpo por la iglesia que un ser humano quería fundar. No hay ningún fundador como Cristo que haya dado su vida para fundar su iglesia. Solo Cristo. Cristo compró la iglesia con su propia sangre. Él derramó su sangre por su iglesia. ¿Verdad? Hechos 20:28. También Cristo reconcilió a los hombres. En este sentido, reconcilió a los dos pueblos que eran enemigos, el pueblo judío con el pueblo gentil. Reconcilió a los hombres y también reconcilió a los hombres con Dios en un solo cuerpo o iglesia. Efesios 2:16. No ha habido en la historia del mundo un fundador de una iglesia, un fundador humano de una iglesia que haya reconciliado a los gentiles con los judíos o que haya reconciliado al hombre con Dios. Solo Jesús. La iglesia que Cristo inició el día de Pentecostés en Jerusalén es considerada en la Biblia como la familia de Dios, teniendo a Dios como cabeza, teniendo al Señor Jesucristo como cabeza. Efesios 3, del 14 al 15, 1 Timoteo 3:15. Dice la palabra del Señor que la iglesia es la familia de Dios. Solo una familia religiosa, la familia de Dios, teniendo a Dios como cabeza. Hay que aclarar en este punto que todos los grupos religiosos, católicos, protestantes y denominacionales, tienen fundadores humanos. Todos tienen fundadores humanos. Y es fácil saberlo. Solo usted ve la historia de esas iglesias y ustedes se van a dar cuenta quién fundó esa iglesia humana. Todos los fundadores de las iglesias humanas tienen fundadores. Todas las iglesias que no son la iglesia de Cristo tienen fundadores humanos, tienen nombres humanos, tienen doctrinas humanas, tienen fechas y lugares de iniciación que no son registradas en la Biblia. Analizando estas cosas que estamos hablando aquí, tomando en base estas declaraciones, utilizándose estos versículos bíblicos, podríamos preguntarnos. Aquí vienen algunas preguntas que me gustaría que usted allí donde está escuchando este mensaje o este estudio pudiera responderse. Si la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es el Salvador de ese cuerpo, ¿cómo los miembros de otras iglesias o cuerpos religiosos con fundadores humanos, como decía yo, cómo ellos podrían ser salvos si no son parte de la iglesia o del cuerpo de Cristo? Donde, como ya dije, el cuerpo de Cristo, Cristo es el Salvador de ese cuerpo, porque Él es el fundador de ese cuerpo. ¿Cómo, viene la pregunta de nuevo, cómo los miembros de otras iglesias, de otros cuerpos religiosos con fundadores humanos podrían ser salvos? Si sus fundadores no murieron por su iglesia, si esos fundadores humanos no murieron por su iglesia, no fueron sacrificados por su iglesia, ¿cómo ellos, los miembros de esas iglesias, podrían ser salvos
si no son parte de la iglesia o del cuerpo de Cristo. Número 2. ¿Y si Jesús compró su iglesia con su propia sangre? ¿Cómo los miembros de estos otros grupos religiosos podrían ser salvos si no son parte del cuerpo o iglesia que Cristo compró? Jesús no compró esas iglesias, es lo que quiero decir. Comprendiendo que la iglesia de acuerdo a la Biblia es la casa de Dios, o sea, es la familia de Dios, y siendo nosotros sus hijos, si hay personas pertenecientes a otras iglesias que Cristo no edificó y no compró, ¿cómo los miembros de dichos cuerpos religiosos podrían ser salvos y ser de la familia de Dios? ¿Verdad? O ser parte de la iglesia que inició en Jerusalén. ¿Cómo podrían ser salvos si no son parte de esa iglesia que inició en Jerusalén y que compró Jesús con su propia sangre? ¿Serán ellos de la familia de Dios? Si esa iglesia no inició en Jerusalén y no fue comprada con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Si la iglesia que Cristo compró de acuerdo a la Biblia es la familia de Dios y hay personas en otras iglesias o cuerpos religiosos que declaran ser hijos de Dios, ¿será que Dios anda dejando hijos regados en otras familias con otras esposas? Estaríamos acusando indirectamente a Dios de andar dejando hijos regados en otro lugar. ¿Entienden lo que yo digo?